Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Temazo del que vamos a hablar hoy. Sin duda, tema polémico donde los haya, pero tema necesario del que tenemos que hablar. Vamos a hablar de la reforma de la Constitución. Es un asunto que evidentemente ha estado en los últimos días también muy presente porque ha sido el aniversario de la Constitución española, el pasado 6 de diciembre. Y siempre que se celebra este aniversario se habla de la reforma de la Constitución, pero también llevamos desde hace tiempo hablando de algunos hechos concretos que evidentemente afectarían a esa reforma, como el papel de la monarquía, en fin, todo lo que se ha venido comentando en los últimos años. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien a quien yo personalmente admiro mucho, porque le he seguido mucho, porque le leo mucho. Sí, a ver, Daniel, cuando te quiero saber algo de esto, yo me voy a las fuentes. Daniel Berzosa es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, profesor de Derecho Constitucional y de Abogacía en CUNEF y en el IEB y profesor asociado en el Instituto de Empresa. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a ti por haber venido, gracias a Eduardo, porque hoy os va a tocar pelearos a vosotros dos. Yo iré metiendo, ya lo sé yo. Pero yo os iré poniendo preguntas encima de la mesa, pero yo quiero, Eduardo, que tú, como siempre, nos presentes un poquito el asunto. Ya, teorizamos, pues con mucho gusto. Teorices, eso es. Vamos a ver. Yo creo que para hablar de la Constitución no está mal empezar hablando por la monarquía. La monarquía todo el mundo conocía, y más en España, hasta hace 40 años, la monarquía era una cosa que había existido, y había existido efectivamente la monarquía absoluta. Uh-huh. El rey gobernaba y tenía lo que hoy llamaríamos un primer ministro, que se le llamó válido, algunos muy valiosos, aparte de ser válido, pero el rey ejercía el mando real. Llega el Estado moderno llega con la monarquía, es decir, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, y está pasando más o menos así hasta la Revolución Francesa. Digamos que los estados, la monarquía llega con la edad moderna y con la edad contemporánea tiene que transformarse porque la edad contemporánea trae las constituciones. Y la monarquía, que había sido absoluta, pasa a ser una monarquía constitucional. Uh-huh. España en esos años de la monarquía vive los años más gloriosos. Es la época de las dinastías de los Habsburgo, luego de los Borbones, y España era la primera, con diferencia, la primera potencia mundial. España, además, tuvo la misión de defender la unidad de la fe, que nada más empezar se quiebra con la reforma de Lutero, pero empezamos en el siglo XIX con una historia constitucional, monarquía no absoluta, sino constitucional, y esa monarquía constitucional aquí nos ha ido regular. No es la monarquía, la época constitucional. El siglo XIX, que los demás países europeos empiezan con una industrialización incipiente y con un crecimiento de la riqueza enorme, nosotros la empezamos con una invasión que fue la Guerra de la Independencia. Y fuimos dando bastantes tumbos. Hubo algunas épocas mejores, pero dimos bastantes tumbos. Por tanto, la monarquía constitucional en España, también con los Borbones, ya es menos admirada. A Isabel II le hacen la primera revolución, la primera república, y la exilian en París. Luego tenemos todo el siglo XIX las guerras carlistas. Es decir, para España el siglo XIX sin duda no ha sido el mejor siglo. Y si eso se dice el XIX, se puede predicar lo mismo del XX, por lo menos hasta la mitad del siglo XX. Y luego
España, que ha tenido, según unos 11 constituciones, según otros 7, pero en fin, muchas constituciones, con una característica siempre: esa es la constitución conservadora, es la liberal, es la progresista. Por fin, en 1978, tenemos una monarquía que no es de nadie porque es de todos. Es la monarquía de la Constitución del consenso. Es una Constitución abierta a todo el mundo y refrendada muy, muy mayoritariamente por el pueblo español. Entonces, ahora, como estabas diciendo al principio, se pide la reforma de la Constitución. Y da piedad oír lo que se dice en las calles de sí, hay que cambiar la Constitución porque yo tengo ya 35 años y cuando yo nací ya existía esta Constitución. Bueno, habría que decirle: mire usted, la de Estados Unidos es de hace 250 y nadie tiene la necesidad de cambiarla. Es decir, hay mucha ignorancia alrededor de un acto que es muy importante. Un país que ha tenido 4 guerras civiles en 100 y pico años, que por primera vez se pongan de acuerdo en lo fundamental, no parece que debamos quitarlo o cambiarlo a la ligera. De manera que este programa de hoy vendría a ser la unión de si debemos reformar ahora, viendo cómo está, nos lo explicará Daniel, el paisaje político, o debemos esperar, o bien para no cambiarla nunca, o bien para cambiarla en mejores circunstancias, que querría, para mi modo de ver, sería cambiar la Constitución cuando volviéramos a ser capaces de hacer una reforma por consenso. Uh-huh. Daniel, te toca. A partir de lo que ha dicho Eduardo, bueno, y antes de decir nada, dando las gracias una vez más por haberse invitado por la Fundación Transforma España, por estar contigo en tu programa, en esta oportunidad de hablar a todos los radioyentes, solamente puedo confirmar lo que él acaba de decir, en el sentido de que una reforma constitucional, que todos los que nos dedicamos al estudio de la disciplina sabemos que debe contemplarse y es pertinente, porque, por utilizar una cita clásica del presidente Jefferson, ¿no?, el poder constituyente de hoy no puede obligar al poder constituyente de mañana, pero para tratar de evitar cambios revolucionarios, con lo que significa, se introduce la posibilidad de que jurídicamente se haga el cambio. ¿Y por qué? Porque ciertamente, ¿no?, ahí está la Constitución de Estados Unidos, como bien ha dicho, aprobada en 1787, que sigue en vigor, pero que naturalmente ha tenido que ser enmendada, como llaman ellos, a las reformas constitucionales. Por tanto, conviene, cuando conviene, ahora diré el punto, reformar la Constitución. Tampoco conviene hacerla en cualquier caso, pero sobre todo, yo creo que esto es esencial. Un cambio de esta magnitud hay que tener claro qué es lo que se quiere cambiar antes de iniciarlo. Una reforma constitucional no deja de ser poner un país patas arriba. Al margen ahora, si quieren, entramos en el procedimiento, de los 2 procedimientos que tenemos en nuestra Constitución, ¿no?, y con lo que significan, y con el no solo la explicación jurídica, sino el trasfondo político que subyace en particular en el segundo de ellos, en el del artículo 168. Pero, puesto que una reforma constitucional supone adaptar la Constitución a la realidad social, y perdón de nuevo si hago un inciso, pero una Constitución que es la expresión de lo que el poder soberano desea como puntos en común para poder gobernarse, para poder regirse. Es decir, entremos todos al margen de la ideología concreta de cada uno. Y esto se ha ido agudizando, salvo que queramos de nuevo volver a tiempos pasados, donde lo que tenemos son algún tipo de nacionalismo o sesgo político en un solo sentido. Quiero decir, lo que caracteriza a la sociedad occidental libre y abierta es que la complejidad, la pluralidad, y por eso mismo hay que llegar con un consenso sobre lo esencial, completamente ajustado antes de abrir el melón de la reforma. Porque una vez que se abre, si no se sabe a dónde se va, creo que es una expresión marinera, ¿no?, si no sabemos el rumbo, difícilmente vamos a llegar a ningún puerto. Y, bueno, yo creo que no descubro ningún Mediterráneo si señalo que la situación política del presente no es ni de lejos aquella que con enorme renuncia y grandísima generosidad se vivieron. Yo verá que era pequeño, pero tengo una precocidad política admirable y no obstante he leído bastante entre los años 75 y 78 del siglo pasado. Claro, Eduardo planteaba una cuestión que yo creo que, o sea, yo empezaría por ver qué es lo que podríamos o qué es lo que se debería, en todo caso, retocar, cambiar o mejorar de la Constitución. Es decir, tú decías una cosa que es verdad, es decir, hay mucha gente que dice, no, yo no voté la Constitución.
Bueno, eso le pasa a la mayoría de los ciudadanos de la mayoría de los países de nuestro entorno, que no votaron sus constituciones porque son constituciones antiguas. Dicho eso, muchas de ellas sí que han sido mejoradas o adaptadas o se han introducido cambios que han afectado también o han venido motivados por cambios sociales, entiendo, ¿no? Que eso que es lo que más puede afectar a una reforma puede promover o producir una reforma constitucional. ¿Qué es lo que debería, si se hace, por dónde debería caminar la reforma de nuestra Constitución? Bueno, así, para romper el fuego, yo creo que hay algunos temas capitales de enorme enjundia política que convendría reconsiderar. Uh-huh. Lo que llaman los ingleses la devolution, la transferencia de poder a las comunidades autónomas. Parece que la Constitución se sembró, pero no se terminó. No hay un elenco de competencias de las comunidades autónomas y un elenco de competencias del Estado. Y eso parece que sería aconsejable ver hasta dónde llega el poder del uno y dónde empieza el poder del otro. Eso como temas de enorme enjundia política. Y luego hay otros temas que no diría por su importancia, que son anecdóticos, pero son de menor calado político. Por decir solo uno. La discriminación en la sucesión a la jefatura del Estado, de que se anteponga al hombre, la mujer. Cuando se hizo en el año 78, nadie se dio para aludido. Si no recuerdo mal, claro, era el mayor al menor y el varón sobre la hembra. Uh-huh. Había una cosa que prohibía la propia Constitución, que es la discriminación por razón de edad, sexo y tal. Uh-huh. Pero hoy clama al cielo. La sociedad ha evolucionado mucho en ese sentido y hoy no se entendería el volver a poner la redacción del 78. De manera que yo creo que temas de enorme calado político y temas más sintomáticos, como es este de la sucesión a la jefatura del Estado, que me parecería cuando se aborde y se deba abordar la reforma, es un tema inexcusable. Uh-huh. Yo creo, no sé si tú estás de acuerdo con eso. No, estoy de acuerdo y añado, no por llevar contradicción, porque estamos de acuerdo, sino por dar otros puntos de vista. Por ejemplo, eso que ha comentado Eduardo, respecto, es curioso que fue una enmienda del senador Cela, que fue nuestro premio Nobel, el que corrigió el varón sobre la mujer, quitó hembra, ¿no? En este sentido, una cosa fue muy significativa en el Senado, el efecto no obstante del avance. Vamos a ver, aparte de eso, en lo que estoy de acuerdo y que puede haber otras cuestiones, yo es que creo, sin divinizar nada, ¿seríamos capaces de hacer una Constitución mejor que la actual? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y hay un punto de partida que no debería ser discutido y, sin embargo, está siendo discutido, y es la unidad nacional. Uh-huh. Ese punto no puede discutirse. Si alguien viene con ideas que expresan de una forma suave, pero que significa lo que significan confederales, en una confederación se rompe la unidad, no hay un Estado federal ni siquiera, ¿de acuerdo? Es evidente que estamos rompiendo el edificio por la base. En ese caso, por ejemplo, ya no puede haber una reforma. Se trataría de un nuevo poder constituyente y de una nueva Constitución. Vuelvo a decir, el artículo 3 es muy bonito, dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos tenemos el derecho y el deber de conocerlo. Y predica lo que predica de las lenguas cooficiales donde existan. ¿Se cumple ese artículo? ¿Se podría mejorar ese artículo? ¿Se debería ajustar ese artículo? Es que, de verdad que, claro que es perfectible la Constitución del 78 y realmente no es tan antigua, pero insisto, sería posible, e incluso, por supuesto, la política es algo dinámico. La política cambia y son fuerzas que empujan y que interesan en unos sentidos u otros. Pero la cuestión es, ¿se está de acuerdo en lo esencial, en que existe una nación española o pueblo español en sentido constitucional? No hay uniformidad, es una pluralidad, hay una riqueza enorme reconocida. Y en otro aspecto, por ejemplo, lo que comenta Eduardo, efectivamente eso parece que un lugar que si hoy se redactara, pues no tendría ningún sentido. Efectivamente, la preferencia del varón sobre la mujer. Pero ¿cuál es el problema? Y reconozco que eso es un problema técnico sorprendente, porque se quiso proteger la monarquía con buen sentido, pero en lugar de decir simplemente, en lugar de introducir lo que decimos los constitucionalistas, una cláusula de intangibilidad o límite expreso a la reforma constitucional, como ocurre en la Constitución francesa del año 58 o en la italiana del año 47, que dicen la forma republicana de gobierno es irreformable.
Eso es lo que se llama, en derecho constitucional, un límite expreso o cláusula de intangibilidad. ¿Qué está diciendo con eso el constituyente? El constituyente de cada momento histórico. Oiga, si usted quiere quitar esto de la Constitución, ya no puede hacer una reforma, tiene que convocar un nuevo poder constituyente. Claro. No se quiso hacer, esto es una elucubración mía, quizá por el propio logro, porque de nuevo, y perdón sea un inciso, logro increíble, fantástico y admirable la transición española, en el sentido de que se fue de la ley a la ley y luego a la ley y se dijo, aquí se puede reformar todo. Y en lugar de decir simplemente, el artículo 1 es irreformable, que fíjate, todo, ahí está todo. En el artículo 1 está todo. España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho que propugna, bueno, no voy a decir el artículo, la soberanía nacional y la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Diciendo eso se alaba. El problema es que todo el título segundo está protegido por el procedimiento de reforma agravado del 168. Que, si quiere, Eduardo, hablamos de un procedimiento que yo creo que está hecho en la práctica para que nunca se lleve a cabo, además de las implicaciones políticas que pudiera tener. Y hay otra cosa importante que hay que tener presente respecto de las cuestiones referendarias cuando se invocan y lo peligroso que tienen los referendos o referéndums. Lo digo porque, por ejemplo, la Constitución del 31, la española, no fue refrendada, fue aprobada directamente por las Cortes Constituyentes. Y hay otras constituciones que se consideran completamente democráticas que no han sido votadas en referéndum. El referéndum es un instrumento de la democracia directa porque se apela directamente al pueblo que se inserta en el esquema de la democracia representativa. Y aparente es muy sencillo, porque su esquema es binario, sí o no. ¿Quieres agua o no quieres agua? Sin embargo, sabemos que el problema del referéndum está en utilizarlo para resolver problemas complejos de una forma muy simplificada. Y si es emocional en esta época, que parece que la emoción ha sustituido a la razón o ha sustituido al consenso, nos podríamos encontrar en un terreno muy peliagudo. Porque, bueno, tenemos ejemplos donde el referéndum, insisto, de hecho, inicial históricamente, ¿quién denostaba el referéndum? Era la izquierda. Es, de hecho, una enmienda del PSOE la que hace poner el adjetivo consultivo en el artículo 92, porque históricamente habían sido los regímenes autoritarios de derechas, para entendernos. El franquismo. Exacto, el franquismo lo hizo, de hecho. Porque el cesarismo bonapartista, yo no soy de nadie, soy de Francia. Naturalmente controlaba todos los medios, lo controlaba todo, y estaba Fouché, ¿no?, que era el gran hombre que decía, se vota lo que yo diga. Bien. ¿Por qué? Porque la clave del referéndum, aparentemente sencillo, sí o no, ¿dónde está? En la pregunta y en lo que se haga. Claro. Y conectando con este tema, es decir, estando de acuerdo, por ejemplo, que sería un tema que ahora mismo está fuera de la historia, como ha dicho Eduardo, digo, aunque no sea ni mucho menos lo más importante, ¿vale? Digo, el tema de la, aunque parezca lo contrario, de la sucesión legítima a la corona, a ver, si abriéramos solamente el melón de la reforma, que recordamos rápidamente, 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, disolución de las cámaras, elección de nuevas cámaras, aprobación de la necesidad de la reforma, que han aprobado unas cámaras anteriores por 2/3, y aprobación de la reforma por 2/3 y referéndum nacional. ¿Alguien se cree en particular, si durante 30 años no se lo han creído en España y había dos partidos sensatos y grandes, a la derecha o al centro derecha, al centro izquierda, ¿alguien se cree que ahora que el debate iba a ser quitar la preferencia al avanzo a la mujer, o el debate sería directamente monarquía república? Y yo, y a lo mejor acabo esto porque quedo largo, lo tengo clarísimo, pero racionalmente. En España, todo demócrata tiene que ser monárquico. Hay dos. Esa es una apelación peligrosa. No, pero yo creo que hay. Yo he empezado hablando, hacer el planteamiento de la monarquía absoluta y la monarquía constitucional, porque la gente critica la monarquía constitucional poniendo el señuelo, el cromo de la monarquía absoluta. Hoy, si le preguntas a la gente en la calle, tranquilamente, no un referéndum ni consultivo ni nada, pues tú preguntas a la gente, uno de los grupos menos apreciados por la ciudadanía son los políticos. La gente está cansada de los partidos políticos y, a mi juicio, como hemos hablado alguna otra vez, está cansada de que sean incapaces de llegar a acuerdos. La vida son acuerdos, la vida es acordar con unos y con otros y ir avanzando por ese camino. Entonces, tenemos una magistratura, en el Estado, que no puede estar sostenida por ningún partido político, que es la monarquía, el rey.
tenemos una institución que es neutral, que es objetiva. Segundo, otra crítica que se hace a los partidos, y conforme va aumentando la globalización de la sociedad, va creciendo esa crítica, que es decir, ustedes se ocupan solo de pasado mañana, de los próximos 4 años. Ustedes piensan de elección en elección y nos están ganando los chinos o los están ganando los... ¿Por qué? Porque ellos piensan en 40 años. El Partido Comunista, partido único y por tanto mal se le puede llamar partido, tiene esa ventaja de que puede pensar no solo para lo de mañana, sino qué será lo mejor para China, en este caso en 40 años. ¿Qué institución piensa en nuestro Estado a 40 años vista? Que tenga una perspectiva generacional y no electoral. La monarquía. No me estoy refiriendo a la monarquía absoluta. La monarquía que tenemos tiene 2 ventajas, que es el único que compensa esos dos excesos de los partidos políticos, el cortoplacismo y el partidismo, y perdón por la redundancia. Oiga, antes de quitar a ese único contrapeso, pensémoslo. Pero ¿qué pasa y por qué ahora no parece que seamos partidarios de una reforma? Porque ahora mismo España, que como bien ha dicho Daniel, estaba llevada por 2 grandes partidos que tenían 200 diputados de los 250, grosso modo. Ahora por lo menos hay 4 partidos. Y eso ha hecho que en vez de discutir PSOE y PP hacia el centro, es decir, a quitar franjas moderadas, quitárselas uno al otro de la población, se han ido cada uno a pelear el voto en sus extremos respectivos. Y entonces están polarizando innecesariamente a la sociedad, y por eso la sociedad está tan enfadada con los partidos políticos, porque nos están dificultando el camino para el futuro que nos está llegando a borbotones, que es que necesitamos saber tener más gente especializada en tecnologías digitales y tener más gente especializada en recogida de residuos y en asegurar la sostenibilidad. Y no me venga usted a contarme problemas que ni me interesan ni nada, pero que son los que les llevan a mantener viva esa discusión permanente. A ver, yo entiendo los riesgos. Es decir, evidentemente el riesgo, que es el que estáis poniendo encima de la mesa, es que en el debate de la reforma de la Constitución intervienen de pronto o entran en juego una serie de partidos que quieren ir mucho más allá de lo que podríamos entender como una reforma natural o normal de esa Constitución. Pero la propia Constitución pone unos límites que son muy difíciles de alterar. Vamos a ver, la Constitución es que es distinto, no tiene límites en la reforma, lo que es algo paradójico. Lo que tiene es 2 procedimientos de reforma. Por eso, teóricamente, sí, que es lo, y perdón por esta expresión, nada académica, alucinante, sí, es que la Constitución podría evolucionar a un sistema radicalmente contrario al que contempla, al menos sobre el papel. O sea, al no tener límites, sí, sino simplemente un procedimiento más agravado para tocar ciertas partes, que son el título preliminar, artículo 1 a 9, la sección primera, el capítulo 1 al título primero, 15 al 29, los derechos fundamentales, fundamentalísimos, de la vida al derecho de petición, o el título segundo entero, la corona, o, si se pretende, lo que es más chocante, una reforma total de la Constitución, que parece una contradicción en los términos, porque una reforma total no es una reforma, es una nueva. Efectivamente, nueva, quiere decir, o sea, pero si se consiguiera el procedimiento que antes he enumerado, se podría hacer. Y podríamos pasar de una jefatura del Estado monárquica republicana y de un Estado autonómico a un Estado unitario, como algunas voces dicen. Sí. O sea, de acuerdo con la literalidad, no hay límites. Y de acuerdo incluso con la impronta del Constitucional. O sea, como tal, no hay límites a la reforma. No hay, como he dicho, eso que llamamos nosotros límites expresos o cláusula de intangibilidad. Pero aquí, Federico, podríamos entrar en un tema apasionante doctrinal donde estoy, como diría Juan Ramón Jiménez, siempre con la minoría, en los llamados límites implícitos o formales, que explicó magistralmente en un libro clásico en España Pedro de Vega. Y que serían que aquello que sin estar, evidentemente, no se puede reformar, porque realmente, ¿qué se estaría haciendo? Una nueva Constitución. Entonces, mi opinión particular, ¿cuál es? Sinceramente, que por supuesto no se puede cambiar la monarquía parlamentaria vía reforma. Monarquía parlamentaria, cuando
Preciso, por si acaso, de lo que he dicho antes. En España, todo demócrata tiene que ser monárquico, porque doy por hecho que la monarquía que entendemos, europeo y española del siglo XXI, solamente puede ser la monarquía en su forma parlamentaria, donde el monarca tiene un poder moderador, un poder simbólico, un poder de integración de lo que es la comunidad nacional en toda su variedad y complejidad. Porque cada vez son más complejas en Occidente por efecto de la libertad. En ningún caso esas otras expresiones del pasado. Pues bien, y tampoco se podría, creo sinceramente, por ejemplo, sustituir el Estado autonómico. Yo creo que es un límite implícito que está en el Pacto del 78. Cuidado, los que defienden que como no hay límite expreso se puede cambiar todo, pues siendo coherentes con su pensamiento, no es nada ilegítimo. Igual que unos dicen, me parece, ¿no?, que alguien ha dicho que si queremos que España sea republicana, roja y laica, lo primero que hay que romper es su unidad. Lo ha dicho un tal Arnaldo Otegui, me parece, sí, ¿de acuerdo? Me suena, sí. Vale, pues claro, ¿eso qué significa directamente? Cargarse la Constitución. Que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, ¿no? Y luego enfatiza, pero es la unidad nacional. Y además el sujeto activo, ¿cuál es? En el preámbulo, como desde 1812, la nación española, en uso de su soberanía, decide tal cuestión. Y ya imaginemos que hay otros que dicen, legítimamente, porque opciones legítimas son todas. De hecho, nuestro propio Tribunal Constitucional que ha dicho, a la Constitución no hay que quererla, hay que respetarla. Y se admite cualquier ideología mientras que no sea violenta. Luego, en principio, las ideas no delinquen, estamos todos de acuerdo. Quiero decir, entonces llegan otros y dicen, señores, yo quiero que España sea como Francia, un Estado unitario, un solo legislador y como mucho reglamentos por el conjunto del país. Imaginemos, no hay ningún problema. Sin embargo, algunos entenderíamos, insisto, estoy en la minoría, que probablemente eso idealmente tampoco cabría vía de reforma, porque el pacto constituyente del 78 que incluía monarquía parlamentaria y Estado autonómico. Pero, en fin, es una valoración doctrinal que quizá es excesiva. Y como eso podemos ir con tantísimas cosas. Claro, pero ¿cómo va a ser el momento de la reforma ahora? Quiero decir, si hay, con el tema de las competencias, y lo comentaba al inicio de esta conversación, Eduardo, hay un lío morrocotudo con el tema de la educación o con el tema de la sanidad. Y hemos tenido o estamos teniendo todo este tema. O sea, hay unas tensiones significativas. Tenemos comunidades autónomas que, basándose en una ley orgánica que uno estipula insuficiente y nuestro Tribunal Supremo, sin embargo, suficiente, las cosas como son, están permitiendo que comunidad autónoma, su consejería, mediante una orden, nos restrinjan o limiten derechos fundamentales. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos ahora enseguida. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890. Capital Radio Madrid, 105.7. Tras una colisión, la Unidad de Accidentes de Tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado, un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chimo Ortega. Patrocinan diciembre, mes de la movilidad, Nissan y Arval BNP Paribas Group.
Capital Radio, la genuina radio económica. Transforma España. Pues son las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la sintonía de Capital Radio. Esto es el balance. Daniel, Eduardo, estamos hablando de esta reforma, posible reforma o debate sobre la reforma de la Constitución. Cualquier reforma necesita un consenso que ahora mismo en nuestro país es prácticamente imposible que se dé, ¿no? Hombre, hablábamos al principio, ha habido 7 o 12 constituciones en España y hemos visto que nuestra historia constitucional ha distado mucho de ser perfecta. Y hemos tenido una que se ha hecho por consenso, que como no era una constitución de un partido, de una parte de la sociedad frente a otra, se ha hecho toda la sociedad junta. Y esta ha dado los 40 mejores años de libertad, de prosperidad, de igualdad a los españoles que ha habido nunca. Hombre, ¿va usted aquí a cambiar, a reformar la Constitución? No la haga sin consenso, porque ya hemos visto las consecuencias de las constituciones sin consenso y de la Constitución con consenso. Luego yo ahora creo que es el momento menos oportuno para reformar la Constitución. Desde el año 2015, que es cuando surgen los partidos, lo que llamamos los nuevos partidos, o todo el populismo, y antes lo comentábamos, la polarización política se ha instalado en la sociedad española y no es quizá efectivamente el momento más adecuado para... Pero lo cierto es que el debate se plantea y sigue estando ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay una confusión. Creo que la sociedad española es mucho más pacífica de lo que se dice. Lo que pasa es que tenemos una franja pequeña de la sociedad que se dedica a hacer piquetes, a hacer movimientos, a ejercer violencia, digamos, de grado medio, pero la sociedad española no es así. Y son estas fuerzas, no diré extramuros, pero antisistema, las que nos dan una impresión a todos, porque naturalmente los medios de comunicación las recogen, estas actuaciones, lo que hemos visto en las calles de Barcelona no hace demasiado tiempo. Mire usted, esto no es una fotografía real de lo que es la sociedad española. Pero eso nos confunde y nos parece que hay ahora más desacuerdo del que realmente hay. La sociedad española yo creo que sigue siendo una sociedad que quiere progresar, que sus hijos vayan heredando un campo de juego como lo hemos heredado nosotros mejor que el que teníamos, y ir mejorando en todos los aspectos de la vida, ¿no? En aspectos económicos, aspectos políticos, de libertad, de igualdad. Pues yo creo que es lo que quiere, y no quieren tirar piedras ni echarlos los contenedores a las calles. Yo creo que eso es una minoría muy activa. Muy ruidosa. Daniel. Bueno, es una minoría muy ruidosa. Yo creo, y eso ya por supuesto análisis político, a lo mejor me voy a equivocar, que hay vamos a ver, el partido decisivo en España creo que es el Partido Socialista. ¿Vale? El partido decisivo en el sentido de que tiene esa capacidad de moverse no solamente hacia la izquierda, estoy simplificando en términos clásicos, sino hacia las fuerzas nacionalistas, ¿no? Porque parece que, evidentemente hablo del Partido Popular, Vox estaría en otra órbita, lógicamente, no tiene esa capacidad de generar esas posibles alianzas o atracciones. Y del año 2004, yo voy antes, creo que ahí hay un cambio trascendental, las cosas como son, y un recorrido que se ha ido ensanchando con las fuerzas que luego ha dicho Eduardo, en el sentido de lo que yo estoy diciendo, digo ensanchando como consecuencia de cara parecida, aprovechando la desilusión social, la gran, digamos, penúltima crisis económica, porque luego ha venido la pandemia esta del virus chino, del COVID, etcétera, ¿no? Es decir, que también ha generado toda una serie de problemas que ha agudizado la cuestión. Es que hay que tener en cuenta una cosa en este momento, y por eso es que la reforma no es posible. Vamos a ver, la mínima mayoría de una reforma es la del 167 de la Constitución, o sea, 3/5 de la Cámara. O sea, si es el Congreso, 210 diputados, si es el Senado, como son 266 en el presente, porque el Senado puede cambiar el número, pues los 3/5 del Senado. La que se utilizó para cambiar aquel artículo que dice aquel acuerdo, no dos veces, ¿verdad? La última que recuerdo fueron Zapatero y Rajoy, ¿no? Claro, nuestra Constitución solo se ha reformado 2 veces, y
En la primera ocasión fue en el año 92, por nuestro deseo de incorporarnos a este proceso, yo creo que positivísimo de la Unión Europea. Sí. Fue el Tratado de Maastricht, en concreto, para introducir el inciso I pasivo en el artículo 13.2, que permitía que si tú, como nacional de un Estado miembro de la Unión, vives en otro país europeo, no solamente puedes votar al alcalde, sino presentarte alcalde. Esa es la primera reforma del año 92. Y la otra fue en 2011, según dicen este popular, para impedir que los hombres de negro llegaran a España, como hicieron con Portugal y con Grecia, y fue introducir, de hecho es bastante novedosa porque el artículo 135, que era bastante normalito, apela a una institución que da por hecho que existe, que es la Unión Europea. No deja de ser fascinante. Y el y el procedimiento de reforma del 167 tiene algo curioso. Es que solamente obliga a celebrar referéndum si lo piden en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma una décima parte de los miembros del Congreso o de los miembros del Senado. Y como entonces solamente el Partido Socialista y el Partido Popular tenían más de 35 diputados en el Congreso o más del 10% de los senadores, es por lo que nunca se pidió referéndum, aparte que hubiera un acuerdo. ¿Cuál es el riesgo que hay ahora? Incluso ha habido un bloqueo, se ha intentado hacer un mínimo cambio, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos otras fuerzas que no parecen nada cercanas ni siquiera, sobre todo las que están diciendo que quieren una España confederal o una serie de cuestiones. Es decir, una confederación supone la ruptura de la unidad nacional. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que siempre explico. Se separa solo en 3 letras de la federación, pero son 2 universos completamente diferentes. Distintos, sí. Porque en la confederación no surge un pueblo, no surge una nación, como pasa en los Estados Unidos. En la confederación los estados siguen conservando su soberanía. Por eso se pueden ir cuando quieren. Es una de las características de la Unión Europea, que es un tertium genus. Por eso el Reino Unido ha dicho, me voy. Y es una cuestión como un divorcio, ¿no? Pues cuánto te debo, cuánto te voy y me voy. Pero Florida o Alabama, no, como yo también le cuento a mi alumno, oiga, que en el año 1861, en un país que se habían inventado apenas 80 años antes, no 1 ni 2, sino 11 estados, dijeron goodbye. Porque como son ingleses, dirían goodbye, ¿no? No dijeron, adiós otra cosa. ¿Y qué le dijo el presidente federal? Ni hablar, y allí se montó la guerra civil, etcétera, etcétera, que dura hasta el año... son otros tiempos, ciertamente nadie está pensando en esos términos, no, pero también lo traigo porque, insisto, es que ¿cómo vas a ponerte de acuerdo si uno están diciendo directa o indirectamente que abogan por la destrucción de la Constitución en particular, y otros parten de la base desde la izquierda hacia la derecha, donde es un punto que no se puede discutir? Es que ese primer punto tendría que ser indiscutible, como dirían los estadounidenses, ¿no? Nuestros padres, Lincoln, nuestros padres nos dieron muchos derechos, pero no el derecho de romper nuestra sagrada unión. Y a partir de ahí, pues el país será más progresista, o será más conservador, o será más liberal, o será lo que tenga que ser. Uno de los... lo cierto es que, sin embargo, cuando se preguntan los sondeos o las encuestas a la ciudadanía si opinan que debe modificarse o reformarse la Constitución, dicen que sí, además en porcentajes en general elevados. Y uno de los aspectos que se suele decir es el tema de la monarquía, sobre todo por lo que habéis como apuntado antes, por el asunto de la sucesión. Pero claro, eso ya abre el debate sobre si nuestra monarquía está actualizada o requiere, aparte de esa cuestión de la sucesión, requiere alguna mejora también en por ejemplo, el tema de la inviolabilidad del rey y otros asuntos que están recogidos en la Constitución, que a lo mejor también, claro, hay gente que los plantea como contenido de esa reforma, ¿no? Es un tema muy delicado. Yo creo que con el rey Juan Carlos estamos siendo injustos, estamos siendo ingratos y estamos siendo ingenuos. Injustos porque no le ha condenado ningún tribunal. Aquí nos llenamos la boca de decir la presunción de inocencia cuenta para todos los españoles, menos para el rey. Somos, además de injustos, somos ingratos. La persona que nos ha traído la democracia, que nos ha traído lo que decíamos antes, los 40 años mejores de nuestra vida, las vamos a tratar peor que a nadie. Y peor que eso todavía, somos ingenuos. ¿Creemos que los jefes del Estado de los países vecinos han tenido siempre conductas intachables? Y sin embargo, dígame usted un medio de comunicación francés que haya dicho de Giscard o de Chirac o de... dígame, ¿dónde está la crítica? Y anda motivos para la crítica. Entonces yo creo que ahora mismo se ha hecho mucho ruido mediático con este tema. Pero yo creo que con el paso del tiempo estas cosas empiezan a verse en su realidad. Y algo parecido sucede con usted que quiere la República, usted que quiere lo que no tengo.
quiero lo que no tengo, porque lo tengo, ya lo tengo. Entonces, de verdad, si le explicas a la gente cuáles son las consecuencias, primero cuáles son las experiencias de las dos repúblicas que tuvimos. Una, nos acordamos muy bien de la segunda, que terminó en una guerra civil, pero no nos acordamos, la primera también terminó en una guerra civil, en una dictadura del general Serrano, y declarando el cantón de Cartagena la guerra al cantón de Murcia. ¿De verdad queremos eso? Entonces, yo creo que la gente en principio dice lo primero que se le viene a la cabeza. Uh-huh. Hay una anécdota de un diplomático en un libro que se llama Anecdotario Diplomático, que cuenta cuando en el año 1875 Alfonso XII entra en Madrid, entra a caballo por la Plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, en medio de un clamor popular enorme que gritaba ¡viva el rey, viva el rey, viva el rey! Y el rey para a su caballo al lado de un señor que vociferaba muy estrepitosamente. Y le dice, oiga, bueno, hombre, ¿usted por qué grita tanto viva el rey? Y dice, no se preocupe, vuestra majestad, que grité mucho más cuando echamos a su madre. O sea que, dice, entre medias intercala un taco. Pero sí, efectivamente. Lo que quiero decir es que las decisiones hay que pensarlas, hay que meditarlas, hay que ver las consecuencias que traen. Lo fácil es a bote pronto, pues ya la República, mire usted. Vamos a analizar las cosas. ¿Usted quiere que sus hijos vivan peor que usted? ¿Usted quiere que en España haya menos acuerdo? ¿Usted quiere que España, fundamental en un mundo progresivamente globalizado, que nos vayamos quedando atrás? ¿Usted quiere que cada vez España tenga menos presencia internacional, presencia en los foros políticos internacionales, fuerza para defender nuestros intereses y nuestros ideales? ¿Usted quiere que perdamos fuerza y que la ganen los chinos o los tailandeses? Me da igual. Y la gente, el 90% de la gente dice, yo no quiero eso. Y ahora lo que hay que es que llevarle a decir, si usted ahora elige esta opción, lo probable es que le lleve hasta allá. Entonces, yo por eso creo que ese ruido mediático del que hablábamos antes es muy fundamental. Si ahora la gente tranquilamente se le explica las consecuencias de uno y otro régimen o forma de gobierno, aquí lo importante, lo has dicho tú antes, lo importante no es monarquía o república, lo importante es democracia o no, democracia o dictadura. Esa es la verdad la cuestión. Y hoy, como lo has dicho tú, hoy la democracia está del lado de la monarquía, la libertad está del lado de la monarquía. Y tenemos la prueba del 9 dentro de nuestras fronteras. Mire usted, tenemos una monarquía española, tolerante hasta el límite. Y tenemos una deseada República Catalana. ¿Cuál es la tolerancia de la República Catalana? España es un país plural, desde luego, y no se podría quitar las autonomías. Pero ¿no es Cataluña una región plural? ¿No hay gente que quiere seguir siendo española? ¿Y allí qué pasa? ¿Hay tolerancia? Cero. Pues elija usted. Ahí tiene un ejemplo de lo que son el respetar, el tolerar a los demás o el no hacerlo. Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo. Me ha encantado lo de haber dicho injusto, ingrato e ingenuo. Y al ingenuo además añadiría, además con lo perfectamente expresado, ingenuo porque el ataque, el menosprecio al rey padre, al rey don Juan Carlos, no se dirige seguramente al rey don Juan Carlos, que ya está amortizado en términos del presente, sino que es parte de la jugada de erosionar, cuando no destruir, la monarquía parlamentaria. Esto es algo, y por tanto el ataque es contra su hijo, nuestro actual rey, ¿no? Y es más, o sea, a la gente a lo mejor le pregunta, ¿y usted qué quiere, ser rico o pobre? Dice, rico. Claro. Me explico, ¿usted quiere reforma o no? Pero, ¿y usted a qué le preocupa? A lo mejor dice, pues la luz, que no puedo pagarla. Quiero decir, es que a veces también parece que hay ciertos medios que se empeñan en dirigir preguntas en un sentido y poner el foco en un sentido, en lugar de, a lo mejor, atender al foco de la realidad social. Porque también, a lo mejor, a muchas de esas personas a las que se le pregunta, ¿usted está de acuerdo con una reforma? Pues sí. A la gente nos gusta el cambio y nos gusta, y además los españoles, que son muy iconoclastas, nos encanta el tema, ¿no? Y demás, estupendo. Pero le dicen, ¿y qué cambiaría? Cuidado. Es que, insisto, ahí ya no es tan sencilla la respuesta ni se llega a un acuerdo. Eduardo lo acaba de decir, por ejemplo, con toda claridad, y por eso me permito subrayarlo. O sea, el español o castellano es la lengua española oficial del Estado. Resulta que hay una sentencia, Dios mío,
que dice que el 25% de esa materia en las regiones con lengua cooficial, en concreto en Cataluña, el 25% tiene derecho a recibirse y se está montando la mundial contra un niño de 5 años. O sea, que no está diciendo ni siquiera que en mi opinión tendría derecho. Si es que las Naciones Unidas dicen que uno tiene derecho a ser escolarizado en su idioma, en el idioma que elija. No, es que no estamos en eso, que no está pidiendo el 100% en español o castellano, que son palabras sinónimas, cada uno que lo llame como quiera, ¿de acuerdo? No digo con ninguna carga emocional por mi parte, ¿de acuerdo? Son como palabras sinónimas. Bueno, el 25%. Y menudo lío, si es que está circulando por ahí y no sin cierta gracia, ¿no? Esa niñita de color, ¿verdad?, que tuvo que entrar con 3 superescoltas en los años 60 en Estados Unidos, porque... Pero esto es un disparate. Entonces, esa es la república. Aunque yo fuera republicano, que no lo soy, no sería mi república. ¿Mi república es la república popular de Corea del Norte? No. Yo creo que las personas que aman la libertad, ¿qué república desearían en su caso? La República Francesa, pues efectivamente, que es un canon de referencia. El problema es... nuestros republicanos o los que dicen defender, digamos, tan averadamente, perdón por la expresión, a lo mejor un poco local, ¿están pensando en esa república? Es que yo creo que no. Y entonces, como muy bien ha dicho, el conflicto, como pasó, y perdón por este tema, con la revolución, como dijo ya el gran Constant, cuando digo la revolución, me hablo de la revolución burguesa, liberal del siglo XVIII, que el problema no era... democracia como tal, sino la libertad. El objeto de la revolución fue la libertad. Y proteger la libertad es una cosa muy compleja, complejísima. No basta, y él se da cuenta, solo con democracia. Hay un profesor increíble israelí, Talmón, que tiene una obra que dice El origen del totalitarismo moderno, donde cree descubrirlo en el propio Rousseau, que es el padre de la democracia. Porque si solo hay democracia, ¿qué riesgo podemos correr si no hay, por ejemplo, derechos fundamentales? Derechos de la persona por el mero hecho de ser persona. Pues que si yo tengo una opinión y los 3 presentes en esta mesa la contraria, ¿quién gana siempre? Vosotros. Claro. ¿Es democrático? Plenamente democrático. Pero está claro que yo estoy caput, muerto, o soy ciudadano de segunda. Es la tragedia de la Alemania nazi. Que votan. Y votan. Y dicen, ¿estos alemanes judíos son tan alemanes como nosotros? Y dicen, no. Y ya tiramos del hilo, pues te aplico otro código penal, te aplico otras circunstancias. ¿Y qué ocurre? Que el rey, esa es la solución de Constant, el rey como poder moderador, como un poder que no tiene poder, que tiene autoridad, y sin embargo es el poder más coherente, por ejemplo, frente a los poderes del nacionalismo, a los poderes que son, como diría Peridis, de la roca, ahí, ¿no?, del terruño y demás, se pone por encima, no hay ningún partido detrás, ninguna ideología, pero con su sola presencia, ¿qué está diciendo? Por eso lo detestan de esa manera visceral. Su sola presencia, que es decir, España, unidad nacional, nación española. El discurso del rey. El 3 de octubre. Grandioso. Claro. Grandioso, perfecto. 5 minutos, 55 segundos. Los más lo comparto, los más maravillosos de... Sí, es un hecho. Impresionante. Claro, pero eso es el rey, ¿no? En el fondo, porque la mayoría es la ley de Lynch. De colgar al que se creen que ha cometido un crimen, hay que colgarle de un árbol. Y luego se pregunta a alguien, oye, fue él el que lo cometió. Eso es democrático, pero la democracia tiene que estar matizada, más que matizada, tiene que estar compensada por una concepción liberal y tolerante de la vida, el respeto a las minorías. El padre del liberalismo moderno tiene unas frases preciosas diciendo que no solo hay que defender la democracia frente al caudillo, al dictador, que también frente a la mayoría. Ahora se nos está entrando una forma de dictadura que es la dictadura de la mayoría, lo que llaman ahora lo políticamente correcto. Sí. Usted no puede hablar porque es político. Oiga, que no puedo hablar. Claro. Usted por este camino de lo políticamente correcto me está quitando la libertad. Déjeme que yo diga lo que piense, lo que quiera. Y luego yo no intento aplastar a nadie. Ustedes no intenten aplastarme a mí. Eso, la verdad es que son unas frases preciosas que algún día tendremos que recitar. Es verdad que esto de la corrección política, si no... No, es que había un tema que han mencionado antes, que a lo mejor es muy técnico, pero no quiero dejar, ya que tengo esta oportunidad tan fantástica de decirlo. Es que creo que se está frivolizando terriblemente con el tema de la inviolabilidad del rey, que en definitiva, llámalo la inviolabilidad del jefe del Estado.
Vamos a ver, no voy a dar aquí una clase además en estos minutos, pero porque no soy tan petulante, pero es que eso viene de los que Inglaterra es un país muy curioso. Y lo digo con todo el afecto, porque ni tienen constitución, no ya no escrita, ni tienen constitución, pero son la cuna de la libertad y la cuna de la democracia, la cuna del check and balance y los contrapesos. Uh-huh. Pues bien, empiezan diciendo que el rey nunca se equivoca, como diciendo, pero ¿por qué el rey en aquel momento es lo que ahora sería el Estado? Es decir, el hecho de la inviolabilidad del rey, del jefe del Estado, responde a la idea de que el Estado es indemne. Uh-huh. O sea, esto era perfectamente. O sea, cuando hay una condena del Tribunal Europeo de Derecho Humano a España o a Francia o a otro país por la violación, esa sentencia no se puede ejecutar si el Estado no quiere. Porque los Estados son indemnes. Cuando hay un Estado realmente independiente y soberano, no es responsable ante otro. La mayor exigencia puede ser política o de otro tipo de acuerdo. Claro. Entonces, la inviolabilidad del que representa, de que es el capo dello Stato, que dirán los italianos, del jefe del Estado, bueno, el chief of the state, pero bueno, responde a esa idea. O sea, no se puede suprimir. Porque el rey es jefe del Estado las 24 horas del día. Es verdad que por eso la inviolabilidad solamente se predica del rey o del presidente de la República. Para entendernos. ¿Queda claro o no? Y cuando digo rey, digo el rey o la reina. Cuando toque dentro de muchos años, que esperemos que sea Leonor I de España, que me haría muchísima ilusión además, espero poder verlo, pero dentro de muchísimos años, pues tenemos un rey maravilloso, ¿no? Pero ese tema se está frivolizando porque no. La inviolabilidad responde a la propia idea del Estado. Claro, hay otros mecanismos. Lo que pasa es que ahí también, como digo, se simplifica para intentar dañarlo. Vamos a ver, ¿alguien se cree que en el presente, si un rey cometiera un delito brutal, atropellara a alguien o lo que fuera, no habría algún tipo de sanción, de alguna manera, política? Pues sería insostenible. No sé si me explico. Uh-huh. Es decir, claro que, efectivamente, no se le puede juzgar. No se le puede juzgar. ¿Por qué? Porque es el jefe del Estado. Pero usted se cree que si ocurriera semejante disparate, un presidente de la República, un presidente de Estados Unidos o de Francia, escaparía. No, porque está el Tribunal de la Opinión Pública, que, por cierto, tenemos que recuperar para tener una sociedad libre. Que haya muchas voces plurales. Esto ya lo dijo Sartori. Porque al final se da cuenta de que la propiedad tiene una ideología y es muy difícil que todo periodista o todo actor sea independiente de todas las ideas, como es normal. Entonces, ¿cuál es la clave? Que haya pluralidad de medios, pluralidad de voces, como estamos haciendo aquí, para que la libertad sea posible, como acaba de decir Eduardo. Oiga, para que yo pueda al menos, eso es la libertad básica, expresar lo que pienso. Que luego no le convenza a usted, pues no estaré en la mayoría. Y además, lo estamos haciendo al revés. O sea, una cosa es respetar a la minoría y otra cosa es que las ideas de la minoría no respeten a la mayoría, que tenga que obedecerlo. Uh-huh. Entonces la conclusión es que no debemos tocar nada. Ahora mismo lo menos posible, No, estamos pasando, probablemente después de 40 años que ha habido de progreso y de bienestar y de libertad, y somos uno de los 8 países con una democracia más plena del mundo, cosa que ni los más optimistas hubiéramos soñado hace 50 años. Oiga, con las cosas de comer no juegue. Y si quiere usted jugar, primero vamos a pensarlo bien, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente esencial, el no tomar decisiones importantes a la ligera. Y normalmente, esta gente que hablábamos antes, los antisistema, eso se lo pueden tomar a la ligera. No pueden tomar decisiones más que a la ligera, porque es la única manera en la que pueden ganar a río revuelto ganancia de pescadores. Uh-huh. Eso es. Y por cierto, una cosa importante al hilo de lo que he dicho antes y ahora, Eduardo, importantísima. O sea, volvemos a la pena de banquillo de Carneluti, hoy día de televisión. O sea, con el rey padre, con el rey don Juan Carlos. O sea, que un fiscal de un cantón suizo se haya pasado 3 años para concluir que no hay pruebas, que no hay indicios, porque ni siquiera ha dicho que es un tema de inmunidad, sino que no hay indicio. Y perdón si un poco tarde, pero claro, 3 años, lo que ha dicho, y ahora ¿quién repara el daño? No ya a la persona, que también, sino a la institución. Claro. Ahora de decirle esa persecución contra una persona, además de ser quien era, que después de que no hay ni una sola resolución judicial y siguen hablando como si no fuera con ellos, es decir, una falta de respeto a la ley, que es la que nos debe proteger a todos. Hay una frase preciosa de Kennedy diciendo que para que
nunca uno pueda ser esclavizado por una persona o por un grupo de personas. Lo único que le protege es la ley. El respeto a la ley, lo decía cuando la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Oiga, respetemos la ley, que no ya la persona en concreto. Dígame usted cuando un tribunal ha dicho que este señor es culpable de algún delito. No lo ha dicho y se le está imputando los delitos constantemente. Y el mal ejemplo, ¿dónde está el mal ejemplo? Uh-huh. Y se ha generado el ruido que hablábamos antes, se ha generado esa movida y entonces todo el mundo da por supuesto, sí, ha debido haber unas cosas, bueno, ha debido haber, bueno, que mañana se diga lo mismo de usted a ver cómo reacciona, pero él no ha podido ni defenderse. Por eso tengo 75 años cumplir esta semana. Nunca en mi vida me he sentido avergonzado de ser español. Ahora me siento avergonzado de no tener la más mínima noción de respeto por alguien que ha hecho lo que ha hecho en favor de mí, de mis hijos, de mis nietos, de nuestros nietos, de nuestros hijos, y a ese vamos cainitamente a torturarle, a perseguirle. ¿Pero esto qué es? Decía esa sabiduría popular, que son los refranes, dice que de bien nacidos es ser agradecidos. No estamos sabiendo ser agradecidos. ¿Tú también lo crees, Daniel? Amén. No, voy a ser concisísimo. Amén. Es que estoy de quilla a perilla, suscribo todo lo que ha dicho, así que sería reiterarlo. Es que es así. Lo cierto es que él tomó en su día la decisión que tomó, le pasó el testigo al rey Felipe VI, pero hoy la monarquía es una institución valorada. Es decir, sí. Es verdad que tuvo momentos, eso es cierto, tuvo un momento. Fíjate, quizá no tanto a lo mejor por el rey, sino por los entornos. Sí, porque tú dices el rey, pero luego hubo ahí algunos personajes en el entorno de la familia real que sí que generaron pues un clima, ¿no? de desafección. Pero ese clima se ha recuperado. Pero en todo caso es muy importante, además lo digo por todo. Primero, que es que desde hace 7 años y medio tenemos otro rey. Pero que es muy importante saber que es en continuidad con el rey anterior. Porque el llamado régimen del 78, por algunos con un retintín malvado evidente, no es una prolongación del franquismo, ni muchísimo menos. Sino que es que una auténtica transformación, aprovechando por cierto la formación, Transforma España, o una auténtica transformación dificilísima y admirable de un régimen autoritario a un régimen plenamente democrático, homologable con cualquier país de nuestro entorno. Y yo sé que yo era un adolescente, pero me acuerdo perfectamente. Los años 80 y 90 de España fueron años realmente prodigiosos. Y el enorme prestigio de España en aquel tiempo es algo casi personal del rey padre. Recibió todos los premios habido y por haber. Carlomagno, era algo increíble, sin duda ninguna, ¿no? Es verdad que puede haber otro apartado. Y sucesor de ese rey, que nadie es perfecto, tampoco un rey, es el actual rey, que lleva 7 años realmente absolutamente impecable, y que durante la pandemia en particular se ha vaciado el rey como la reina, en fin, estando en todos los lugares y en más sitios, sin hacer acepción de personas como corresponde a un monarca parlamentario, y estando presente para, utilizando las palabras de Bagehot clásicas, ¿no? Para alentar, para estar informado, para decir adelante. Aquí estamos sosteniendo y demás. Y eso es una cuestión evidente. Y además la enorme paciencia y quietud, creo yo, con lo que ha soportado y soporta todos los bandazos. A los del régimen del 78 siempre hay que recordarles que el rey renunció, de hecho, a todos los poderes que le otorgaba el Franco. La legislación franquista, ¿no? Eso es, en favor de una constitución que le retiraba todos esos poderes, porque lo dejaba como una figura que simplemente es simbólica, moderadora. O sea, un acto de generosidad inverosímil, totalmente. Increíble. Sí, porque podía haber seguido. Eso. Ahora le queremos condenar porque dicen que recibió un regalo o que comisiones que se ha acreditado que no hay indicios, que no sé qué. Pues nada, hay que seguir.
Pero en el fondo es ingratitud, ¿no? Bueno, pues la reforma de la Constitución la vamos a dejar entonces para un poco más adelante. A que 2 o haya 3 generaciones algo más de consenso. Daniel Berzosa, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en los debates Transforma España. Eduardo, a ti te espero la semana que viene. La semana que viene estaremos aquí. Antes de Navidad y ya para despedirnos. Hasta después. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y un honor. Muchísimas gracias.